Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios, les habla este servidor, José. Soy tu revelador. Soy el que soy. Venimos hablando acerca de cómo el cristianismo se va a acabar y va a terminar. ¿Por qué va a terminar? Porque es una religión que se creó con base al ego, que no tiene realmente sentido. Vamos a ir investigando todo ese tipo de cosas. El cristianismo no es una religión que favorece a sus adeptos, ya que más que todo se dedica a favorecer a los religiosos, pero no es realmente a las personas, a los adeptos en ningún momento. Sabemos claramente que el cristianismo que hoy día se profesa es una religión que tiene que ver única y exclusivamente con el dinero. Y escuchamos a muchos líderes hablando cosas todas extrañas, como por ejemplo, de que, bueno, que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Uno escucha a estas personas predicando, pero no se dan cuenta realmente de que pues ellos también están persiguiendo la riqueza, también están buscando ese tipo de cosas. Ustedes no se dejen engañar realmente por ese tipo de cosas, porque es que la vida espiritual no depende de si tú tienes cosas. La vida espiritual es algo totalmente diferente. Y es muy importante eso. El cristianismo no es una religión que favorezca a sus adeptos, ya que está subdividido. El cristianismo está subdividido en muchas sectas, en muchas iglesias. Ustedes se han dado cuenta de que cada uno tiene su iglesia. ¿Y por qué cada uno tiene su iglesia? Pues precisamente porque la humanidad está perdida. Porque cada uno ha querido hacer es un negocio de todo esto. Pero eso es normal en un mundo como estos, donde estamos todo el tiempo en rebelión. Eso es así. No hay nada que hacer. Todo el mundo trata de buscar lo suyo, todo el mundo trata de buscar el dinero. Aquí la gente no está buscando a Dios realmente. Están buscando el dinero, están buscando fama, están buscando posición. Están haciendo una cantidad de cosas que no tienen que ver nada con la vida espiritual. La vida espiritual para ellos simplemente se ha convertido en un rito, se ha convertido simplemente en unas prácticas religiosas, pero no ha pasado nada más de allí. Entonces el cristianismo, claro, se va a acabar porque está subdividido y cada líder no está interesado realmente en el crecimiento de estas personitas, sino más bien en recaudar fondos. La vida espiritual tiene que ser de verdad una vida consagrada al espíritu, eso es todo. O sea, tú como líder no puedes estar tratando ni de ser famoso, ni de ganar dinero, ni de meterse en política, ni nada, absolutamente nada. Tiene que estar de verdad dedicado a lo que es la vida espiritual y la regeneración espiritual de todas estas personitas. Por eso Jesús decía, el que quiera seguirme tiene que dejar todo para que realmente me pueda seguir y pueda ser uno de mis discípulos. De lo contrario no puede serlo, uno de mis apóstoles. Están los creyentes. Ellos pueden hacer ese tipo de cosas, pero el que realmente se postule para servir en esta causa de la manera correcta, tiene que dejar todas esas costumbres o esos hábitos de tratar de tener, de figurar, de todo eso. Tiene que dejar, tiene que renunciar realmente, porque tú no puedes servir a dos señores y eso lo dijo Jesús. Por eso sus apóstoles, ellos dejaron todo para seguir a Cristo Jesús, para hacer esta labor, porque tú no puedes tener una mente dividida, tú no puedes estar en una cosa y en otra, no puedes hacerlo. Eso es precisamente lo que trato realmente de hacer. He tenido mucha oportunidad de muchas cosas y ustedes lo saben. Tuve que pasar por muchas profesiones, se puede decir, tanto en la pintura, en la música, en la odontología, en una cosa, en otra. Pero definitivamente decidí dedicarme a la regeneración espiritual de cada uno de ustedes sin esperar nada a cambio. Ese es otro punto también, porque si tú haces este tipo de cosas por ganancia, entonces ya tienes un problema. Ya tú como persona eres común y corriente como cualquiera de estos líderes, ¿bien? Entonces eso pues no está bien. Cuando un líder se interesa en la política, en la fama o en el dinero, yerra en su mensaje. ¿Por qué yerra en su mensaje? Yerra en su enseñanza, ya que su mente está dividida. No puede servir, como les decía, a dos amos. Así como está subdividido el cristianismo y secularizado, hasta ahora, en el día de hoy así está, subdividido y secularizado, porque si ustedes se han dado cuenta, en esas iglesias no se habla de espiritualidad, se habla de rituales, se habla de cosas, se habla de que Dios está airado, que está enojado, que va a castigar a todo el mundo, que va a venir el castigo del Señor, o sea, una cantidad de cosas que no son espirituales. Eso es precisamente lo que hace Jehová. Él está iracundo, Él quiere acabar, Él quiere matar, Él quiere hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, pues no hay nada que hacer. O sea, es un cristianismo paganizado. Lo que hoy día se está viendo es un cristianismo paganizado, que no tiene sentido. El cristianismo, las religiones representan un obstáculo gigantesco
para el crecimiento espiritual. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque ellos están buscando dinero. Y ustedes también están buscando de alguna manera, porque muchas personas van a la iglesia solamente porque necesitan cosas, porque necesitan algo, pero no están buscando de verdad la vida espiritual. Para buscar la vida espiritual tienes que renunciar absolutamente a todo ese tipo de cosas, y eso ya nos hemos dado cuenta. Desde el punto de vista espiritual, eso es así. Y es verdad, así es. Son muchas personas sinceras. Ofrecerían realmente con regocijo su lealtad al cristianismo verdadero, al Cristo verdadero, al Cristo del Evangelio verdadero. Ofrecerían. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero claro que estas personas encuentran muy difícil apoyar este tipo de ideas, de iglesias. ¿Por qué? Porque no concuerda con la vida de Jesús, porque no concuerda con eso. Y hoy día muchas personas se han ido retirando precisamente por eso. Hoy día la gente está despertando, hermanos. Claro, todavía queda esa ignorancia de la gente de pensar que el pastor es el que tiene la razón. Y están muy equivocados, muy, muy equivocados. Ellos son los sabios supuestamente. Vamos a leerlo allí en 1 Corintios. Y nos damos cuenta de esto tan importante. Esto que estoy compartiendo con ustedes parece ridículo realmente porque ellos ya tienen una idea. Y eso para ellos es la sabiduría máxima. Es decir, lo que ellos están predicando es la sabiduría máxima. Ellos no pueden fallar. Y esos son supuestamente los sabios de este mundo. Pero mire lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Cuál es la sabiduría de los sabios? No está hablando en ningún momento de gente inteligente, de aquellos científicos, no está hablando de eso, está hablando de aquellos aparentemente sabios que tienen que ver con la religión de hoy día. Para la humanidad, su pastor o su líder o el que sea es el sabio, el sacerdote es el sabio. Pero dice aquí claramente, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Ahí está hablando de los religiosos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Ven? Ahí está hablando exactamente de religión. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pero sobre esa sabiduría es que la humanidad quiere supuestamente encontrar a Dios. Para encontrar a Dios no se necesita esa sabiduría. Lo que pasa es que este personaje nos ha metido de que si tú estudias esto y si estudias lo otro, entonces estás más cerca de Dios. Pero es mentira. La espiritualidad es algo que tiene que ver con la fe. Pero no tiene que ver con eso. Tú puedes saber muchas cosas, como les decía en la conferencia pasada. Tú puedes escuchar, tú puedes aprender muchísimo. Tú puedes estudiar muchísimo acerca de un león, pero nunca podrás ser un león. Tú tienes que llegar a ser ese ser o esa naturaleza, tener esa naturaleza para llegar a ser eso. Y eso no se logra estudiando. Hay otra cosa importante. Por eso Jesús hablaba de un nacimiento espiritual. Y eso es algo también que tenemos que entender. ¿Dónde está el sabio? ¿Qué ha hecho el entendido? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está? O sea, ¿qué es lo que ha hecho este escriba? Y cuando hablamos de escriba, estamos hablando de los que tienen que ver con la ley y con todo este tipo de cosas. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? O sea, ¿por qué ha enloquecido la sabiduría de este mundo? Y esto queda, la gente a veces dice, bueno, pero ¿qué quiere decir con que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo? Pues mire, hermanos, con cada una de estas conferencias que yo les doy, se vuelven como locos. Enloquezco la sabiduría del mundo. Todos estos líderes, todas estas personas escriben y dicen que estoy errado, que eso no es así. Eso es enloquecer la sabiduría de este mundo. Pongo de verdad en jaque a estas personas que supuestamente saben. Por eso dice, ¿dónde está el escriba? ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría de este mundo? Claro que sí. Y eso es lo que estamos haciendo, enloqueciendo realmente a este tipo de personas que creen en este tipo de religiones que no llevan y que no conducen absolutamente a nada. Miren, hermanos, es triste, pero yo lo sé. Y ustedes lo saben también. Personitas que escasamente tienen para su comidita, que escasamente tienen que ir ahorrando monedita por monedita para poder comer, tienen que reducir muchas cosas, pero hay que dar el diezmo al pastor. Y el pastor cada vez más gordo y más de todo. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta de ese tipo de cosas? Ya es hora de que tú despiertes. Ya es hora de que tú te des cuenta de que eso no es correcto. No tiene sentido. Pero claro, la gente cree que eso está bien. Claro, porque es que si yo doy,
entonces Dios me mira con buenos ojos, Dios me tiene, eso es lo que dicen estos líderes. Si tú haces eso, entonces Dios te va a dar el doble. Y gracias a Dios que al menos tuvimos hoy para comer una sola comida al día, no importa, pero tuvimos para comer. Pero le llevamos el dinero al pastor. ¿Dónde queda aquel punto que ellos mismos predican? Que el dinero es la raíz de todo mal. ¿Por qué entonces, si es la raíz de todo mal, ellos lo persiguen? Ahora, viene otro punto también importante. ¿Dónde queda aquello que también ellos mismos predican? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Ustedes saben lo que está sucediendo allí. Ellos mismos se están condenando. Ellos mismos están diciendo que ellos no van a entrar. No van a entrar porque dice un rico no entra al reino de los cielos. ¿Y ellos qué son? Pues gente rica. Gente que tiene muchísimo dinero. Ellos mismos se están condenando. ¿Ven eso? Pero claro, no lo vemos. No, ellos no lo ven porque claro, no ve que eso es un negocio para ellos. No tiene sentido. Pero tú, pasando necesidades y haciendo todo ese tipo de cosas, tú como persona, deberías de analizar esto. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Los tenemos en jaque, están en locura, se está enloqueciendo. Y la gente un día tiene que despertar de todo esto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿se dan cuenta de qué está hablando aquí? Hablando de religión. Mire, aunque les he dado citas concretas, la gente no lo acepta. No es que tú no ves las cosas como Dios las ve. No, hermanos. No es que lo que tú estás diciendo está errado. No, el que está errado eres tú. ¿Por qué está errado? Porque tú estás defendiendo una causa que ni siquiera va a ser causa, ni siquiera va a funcionar. No es que Dios es Jehová, es que Dios es Jehová. ¿Por qué no sueltan a este ser que lo único que ha hecho es daño? ¿Por qué no lo sueltan? Pues están enredados, definitivamente están ciegos, ¿verdad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, de esta predicación que estaba haciendo Pablo. Claro, los religiosos se resguardan en esta cita y dicen, sí, es que yo estoy predicando. Pero ¿acaso no leímos en la conferencia anterior donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos? Muchos miran en aquel día. No predicamos, no echamos fuera demonios, no profetizamos, no curamos enfermos, no hicimos buenas obras, no hicimos esto. Y sin embargo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Nos damos cuenta de que por donde ellos quieran sacar la mano, siempre van a tener problemas. Porque no está a la altura de lo que es el mensaje verdadero de Cristo Jesús. Y a ese mensaje verdadero es a lo que quiero realmente llevarlos. Vuelvo y digo, no todo el tiempo les voy a hablar de Jehová ni de todo eso. Voy a hablar unas pocas conferencias y yo creo que es suficiente para que vayamos adelante a la perfección, para que empecemos a crecer, para que nos demos cuenta de otras cosas. Porque los judíos piden señales. ¿Qué es lo que hace la iglesia cristiana? La persona va a la iglesia cristiana, ¿por qué? Pues simplemente porque allá curan, porque allá dan testimonios, porque allá pasan milagros. Escuchen muy bien, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Ven? Sabiduría y señales. Sabiduría y milagros. ¿Y qué es lo que predican los líderes? ¿Qué es lo que predica hoy día el cristianismo? Precisamente eso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Me está hablando Cristo, ¿verdad? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Escuchen, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué han dicho de mí? Pues que yo no soy pastor. ¿Que por qué hago eso? Pero mire que Dios Padre habla a través del que quiere, no del que tiene la sotana, no del que tiene el título, no del que ha estudiado, no del que tiene el diploma. No, Señor, Dios habla a través de cualquiera. ¿Por qué sucede eso? Porque el Espíritu de Dios habita en todo hombre por igual, en todo ser por igual. Y el que hace este tipo de trabajo realmente es el Espíritu de Dios. No yo, lo hace el Espíritu de Dios. ¿Ustedes creen que por qué hago este tipo de cosas? Vengo más de 40 años trabajando
para Dios Padre. ¿Y por qué lo hago? ¿Porque encuentro una ganancia en ello? No, no. Es porque esa es mi naturaleza, porque ese es mi ser, porque lo hago, porque soy hijo de Dios y porque cualquier hijo de Dios real y verdadero debería de hacerlo sin esperar nada a cambio. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Está diciendo a estas personitas, a estos apóstoles, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, porque según la carne, pues tú tienes que hacer muchísimas cosas, muchas cosas, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí viene el punto más importante, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Puede que yo no sea líder, puede que yo no sea pastor, no tengo el título de pastor de parte de los hombres, pero soy la voz de Dios. Y puede que yo sea lo necio del mundo, pero Dios me escogió para hacer este trabajo y lo hago. ¿Y por qué me escogió Dios? Pues porque quiso hacerlo. Vuelvo y digo, ustedes no saben mi historia, ni por qué estoy aquí, no lo saben. Además, no importa que no lo sepan, lo importante no es cómo vine, cómo estoy, por qué lo estoy haciendo, sino que ustedes se llenen realmente de todas estas cosas, se llenen de este mensaje, se llenen de Dios Padre y lo puedan seguir libremente a Él. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Muchos líderes se sienten de verdad avergonzados por todo este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que yo haya leído la Biblia tantas veces y no haya visto esto? Así dice la gente. ¿Cómo es posible que yo haya leído esto y no lo haya visto? Y hoy tú lo aclaras. Es que en la Fundación Gobierno de Dios no hay gente común y corriente, hay gente de todas las clases. Hay gente de verdad que conocía y que conoce la Biblia, que sabe de ello. Y entonces, y lo dicen. Oiga, pero si esto ya lo había leído, yo no había visto esto. Claro, porque el Dios de este mundo ha cerrado el entendimiento de las personas y por eso no lo ven. Entonces, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuáles son los sabios? Pues aquellos que supuestamente son estos líderes. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Para deshacer lo que es. De acuerdo al mundo, ¿verdad? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora viene el punto. Ya estos líderes que supuestamente tenían todo en sus manos, que eran los máximos, los venerados de todo, pues bueno, cualquier persona, como usted o como yo, podemos taparle la boca a esa sabiduría que es del mundo, que es de una religión que ya está desgastada y pronto va a desaparecer. La gente quiere religión, la gente no quiere a Dios, quiere una religión. Y aunque nos damos cuenta de que el culpable de toda desgracia aquí ha sido Jehová, sin embargo, la gente no acepta, no suelta realmente ese tipo de cosas. Es bastante triste realmente ver cómo la gente llega a ese tipo de ideas tan bajas. No tiene sentido. El cristianismo, vuelvo y digo, está próximo a desaparecer y se van a acordar porque así es. El cristianismo no fue una iglesia que fundó Jesucristo. Eso fue una iglesia que se fundó sobre una cantidad de fundamentos no tan santos realmente. Se hizo una religión en el nombre de Jesús, que no tiene sentido realmente. Jesús vino a mostrar algo diferente, no a hacer religiones, no a hacer grupos. Alguien decía, pero es que cuando habla de que en la casa de mi padre muchas moradas hay, se refiere a un grupo. Y cuando habla de tal otra cosa, se refiere a otro grupo. Oiga, de verdad, no tiene sentido. Yo pregunto, ¿será que un padre haría eso con sus hijos? ¿Ustedes tienen a sus hijos por grupos o todos son una familia? Todos son una familia, hermanos. Aunque haya algunos que tengan algunos problemas, allí los tienen. Yo sé que hay muchas familias que tienen hijos con problemas incluso mentales, problemas físicos, problemas de rebeldía, problemas de todo, pero sin embargo siguen siendo sus hijos y no los separan en grupos, hermanos. No lo hacen. Si ustedes
que son malos, como dice Jesús, saben dar cosas buenas y saben tomar decisiones importantes con respecto a sus hijos. ¿Cuánto más lo va a hacer Dios? Pero no, claro, para ellos un grupo es un grupo y otro grupo es otro grupo. Me imagino que ellos estarán pensando, no, mi religión es un grupo y ese grupo va al cielo y ese pues lógicamente es el que va a aceptar Dios. Cada uno de ustedes pensará que su religión es la correcta. Están equivocados porque su religión no es la correcta. Su religión no tiene la verdad. El único que tiene la verdad es el Espíritu de Dios y el único que tiene la capacidad de enseñarte es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios que habita en ti. Ni siquiera yo, ni siquiera nadie puede hacerlo, sino únicamente el Espíritu de Dios. Es el que hace ese trabajo. Entonces, ¿cómo van a decir que una religión? No tiene sentido. Eso suena más a arrogancia que de certidumbre en la fe. El cristianismo se ha atrevido a rebajar sus ideales al tener como objetivo la codicia humana. Jesús lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si lo paga con perder su vida? Y a otro le dijo, fuiste rico para consigo mismo, pero pobre para con Dios. Claro, dicen los pastores no caben allí. Ellos no. Ojo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Ahora, no me refiero a todos los ricos. Puede que una persona tenga dinero y sea una gran persona de verdad muy espiritual. Pero los líderes religiosos te dicen que la riqueza es favor de Dios. Que si tú tienes fortuna, entonces eres realmente bendecido por Dios. Porque para ellos la bendición tiene que ver con el dinero. No hay otro tipo de bendición. Y si la bendición tiene que ver con el dinero, entonces ¿por qué tantos ricos rehúsan las enseñanzas de Cristo Jesús? ¿Por qué tantos ricos se niegan a entrar al reino de los cielos? ¿Por qué? Si eso es una bendición de Dios, ¿por qué? No, hermanos, ya lo sabemos por qué. Porque el dinero ya sabemos de dónde viene. Y quiero también hablarles un poco del dinero, que es algo muy interesante y que seguramente en estos temas vamos a empezar a ver ese tipo de temas. Entonces, el cristianismo se ha atrevido a rebajar sus ideales, a tener como objetivo la codicia humana, la locura de la guerra y el ansia de poder. Todavía cuando hay una guerra, va el sacerdote a dar la bendición para que esa nave mate muchos hermanos. No entiendo esto. Por eso dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, ni se conquista a la fuerza, ni se mata a nadie. No, Señor, mi reino no es de este mundo, porque no tiene que ver con cosas físicas y materiales. Mi reino es la entronización de Dios en el corazón del hombre. Y cuando eso suceda, toda guerra se acaba. El Espíritu de Dios trabaja desde dentro, no desde fuera. Aquí el hombre quiere lograr la paz con las armas. Eso es lo que dice Jehová. Vayan, maten hombres, mujeres y niños y acaben con todo. No, hermanos. Eso es lo que se está predicando realmente aquí en la tierra. Y eso es lo que muchos líderes predican. No tengan misericordia, dice allí. Pero Jesús viene y muestra todo lo contrario. El reino de Dios está dentro de ti. Porque tú eres la creación de Dios. Y allí donde gobierna el Espíritu de Dios, allí realmente se despierta el reino de Dios en ti. Dios Padre actúa desde dentro hacia afuera. Dios Padre empieza desde allí y el ser humano hace todo lo contrario. Empieza de afuera hacia adentro. Por eso Jesús dijo, sois como sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y toda porquería e inmundicia. Claro, estará algún religioso diciendo, ¡ja! No está citando bien las Escrituras, porque es que las Escrituras dicen tal cosa, allí no está citándola tal cual al pie de la letra. Se pegan de estupideces que no tienen sentido. No, es que como no lo dice exactamente como dice, entonces no le creo. Qué estupidez, ¿verdad? El mensaje es mensaje y tú lo entiendes. Si tú como persona, como líder, se va por estos rumbos, por la codicia, la guerra y el poder, estás en graves problemas porque no estás en el alineamiento divino y celestial. Vas por un error. Solo quiero, hermano, que analice y te des cuenta realmente de qué es lo que están haciendo las religiones hoy día. Y no es solamente el cristianismo, son muchas religiones. Todas las religiones van por esos rumbos. Pero Jesús está fuera de esas bajezas del cristianismo y de esa humanidad sin Dios y sin ley. Él está fuera de eso. Y el maestro, ese maestro divino se mantiene como llamamiento espiritual, inmaculado y trascendente, que apela siempre a lo mejor que hay en ti.
mientras que Jehová apela a lo peor que hay en el hombre. Mira, todo esto tan extraño. El Espíritu de Dios y Cristo Jesús apela a lo mejor que hay en ti para elevar a la persona por encima de todos estos legados de evolución animal y de la rebelión de Lucifer. Para elevarlos por encima de todo esto. Ya no se quedan en aquellas quejas puramente estúpidas. Ya no se quedan en que es que aquel no la leyó, y es que aquel no hizo esto, y es que aquel no hizo el ritual como debe ser, es que aquel no sabe orar, es que no sé qué. Ya se acaba eso, porque lo eleva por encima de eso. Lo lleva a la unión con Dios Padre. Pero ¿saben qué, hermanos? Los hombres y las mujeres egoístas no quieren pagar ese precio. ¿Por qué? Son egoístas. Son personas que solamente piensan en el lucro, pero no se dan cuenta que su vida se acaba en cualquier momento. La vida espiritual no es material. Recuerden, Jesús lo dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero no podemos nacer del espíritu si estamos enredados todo el tiempo en la carne y haciendo estupideces que no tienen sentido. Los hombres y las mujeres egoístas francamente no quieren pagar el precio, ni siquiera para conseguir el tesoro espiritual más grande, mucho más grande que se haya ofrecido jamás al hombre mortal. Solo cuando el hombre esté completamente desilusionado de su Dios y su manera de vivir, que ya no dé más, que haya caído hasta el fondo, aunque ya ha caído hasta el fondo realmente, que se haya dado cuenta de sus desencantos por tratar de buscar una religión que de alguna manera es una búsqueda engañosa, una búsqueda nociva, una búsqueda que tiene que ver solamente con el egoísmo, con la crueldad y la maldad, y que se haya dado cuenta de que el que gobierna esa religión no es Dios, sino Jehová, el Dios de este mundo, el mismo Satanás. Entonces ahí es cuando tú te volverás de todo corazón hacia Cristo Jesús. Pero antes no va a pasar eso. Y aunque muchos no se den cuenta que el así llamado cristianismo se ha vuelto un movimiento social. El cristianismo se ha vuelto un movimiento social, nada más unas prácticas religiosas. Porque eso es lo que se ha vuelto el cristianismo. Prácticas religiosas, ceremonias, bailes desenfrenados. Ustedes se dan cuenta en las iglesias, bailes y todo ese tipo de cosas. Me doy cuenta que eso fue lo que pasó cuando Herodes ponía a bailar a todas estas doncellas. Eso le gustaba a Herodes, le gustaba a ellos, les gusta ese tipo de cosas. Y casi siempre pasaba que cuando se hacía eso, habían muertes y había todo eso. Pero bueno, eso es lo que a la gente le gusta. El así llamado cristianismo, y digo así llamado cristianismo, se ha vuelto un movimiento social y cultural. Así como también una creencia en prácticas religiosas, bailes, ayunos, bailes desenfrenados, como les digo, con una cantidad de colores, y les parece que eso es espiritualidad. No quiere decir que si tú bailes no sea espiritual. No, pues si tú bailas y haces algo, eso no quiere decir que no sea espiritual. Tú lo puedes hacer. Pero es que la gente hace ese tipo de cosas pensando que con eso se van a volver más espirituales. Pues no. No quiere decir que si tú decides no ir al cine, entonces te vuelves más espiritual. No, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, si a una persona se le vuelve para él un vicio todo ese tipo de cosas, pues lógicamente va a tener problemas. El cristianismo se ha vuelto una especie de entretenimiento, se ha vuelto una especie de teatro donde la gente va a pasarlo bien un rato, porque hay un payaso que hace ciertas cosas, porque hay evento. Por eso, pero no se está buscando la vida espiritual de verdad, de forma correcta y verdadera. No se está buscando. Porque simplemente la corriente del cristianismo moderno, el que hoy tenemos, es un conjunto, un compendio de ideas extrañas y estúpidas. Como dicen ciertas personalidades, y tienen razón, la corriente del cristianismo moderno drena muchos antiguos pantanos paganos y muchas ciénagas bárbaras. Muchos antiguos arroyos culturales vierten sus aguas en el río cultural de hoy. Entonces, ¿qué podemos lograr? ¿Nos vamos a volver espirituales por eso? Siendo que es una agua contaminada, llena de avaricia y todo tipo de engaño, así como también los manantiales de las altas mesetas galileas, que supuestamente son su fuente exclusiva. ¿Y a qué se refiere esto? A los apóstoles, hermanos. Claro, las altas mesetas galileas, con todo este tipo de cosas fue que se formó el cristianismo. Pero la gente dice, no, pero es que son los apóstoles de Jesús. Es lo mismo que el que dice, pero es que es el doctor. Y si es el doctor,
Pues bueno, ¿cómo va a estar equivocado el doctor? Qué ignorancia, ¿verdad? No es que él fue el que estudió, es que él es el importante. No es que son los apóstoles. ¿Cómo van a creer que los apóstoles van a fallar? Los apóstoles fallaron. Ellos se dieron cuenta de esto. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? ¿Por qué es que la religión no lleva a la humanidad a Dios? Es el Espíritu de Dios. Y cuando estos apóstoles realmente fueron guiados por el Espíritu de Dios, es cuando empezaron a pasar cosas importantes. Pero el problema es que pasó cosas importantes en ellos, pero no en sus adeptos. Buda, por ejemplo, era un gran hombre, pero el budismo no lo es. Jesús es un gran ser, pero el cristianismo no lo es. Porque la gente piensa que si yo hago una religión en torno a Jesús, entonces ya soy eso. Estoy equivocado, hermano. Yo tengo que ser ese Cristo aquí en esta tierra. Tengo que ser ese ser. Y por eso habla él del cuerpo de Cristo. Todos nosotros vamos formando ese cuerpo. Miren este episodio extraño y muy interesante también de parte de Pedro. Vamos allí a Gálatas 2:11, que dice de esta manera. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice Pablo. Pero ¿cómo que de condenar? Pero si era Pedro, el apóstol importante, él compartió con Jesús. Pero porque era de condenar. Recuerden que Pedro fue un personaje que compartió, él fue parte de los 12 apóstoles. Pablo fue uno de los apóstoles de Cristo Jesús, pero ya porque él logró la iluminación y se encontró cara a cara con el Señor Jesús. Y este hombre empieza a revelar una cantidad de cosas, porque este hombre sí lo logró por revelación, mientras que los otros, Jesús los llamó y ellos lo siguieron. Pero no van a creer ustedes que porque Jesús los llama, entonces están ahora sí en lo correcto. No, Señor. Jesús llama a todo el mundo por igual, pero no quiere decir que porque Jesús te llame, entonces tú ya eres salvo o tú ya eres un ser divino. No, estás equivocado, porque si ustedes se dan cuenta, Jesús llamó a Judas también. Judas comió con Jesús, escuchó los sermones de Jesús, vivió con él, recibió las enseñanzas de primera mano. Porque ustedes ni siquiera están recibiendo las enseñanzas de primera mano, las están recibiendo de segunda mano. ¿Por qué de segunda mano? Pues porque están recibiendo las enseñanzas de aquellas personas que le están enseñando, que ellos a su vez la recibieron de otro y ellos a su vez la recibieron de otro y ese de otro y de otro y de otro y de otro. Por eso hay fallo aquí en este tipo de cosas. Pero cuando el mensaje es recibido directamente desde el Espíritu Santo, las cosas son totalmente diferentes. Este personaje, Pablo, él se dio cuenta de muchísimas cosas. Por eso dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué significa ese tipo de cosas que tenía miedo de los de la circuncisión? Acuérdense que los de la circuncisión es como decir los que están sujetos a la ley, los que están con la ley, que eso es diferente. Y aquí también hay exactamente eso. Están los que obedecen la ley, que son los que siguen a Jehová, y los que están por gracia. ¿Ven qué diferencia hay, verdad? Dice, y en su simulación, él era una persona que cuando le convenía decía estoy de acuerdo con este, y cuando no le convenía decía no, estoy de acuerdo. O sea, no había seriedad en su creencia. Y con este personaje es que se hace supuestamente la iglesia, miren eso. La gente dice, no, pero es que es el apóstol. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que dice así, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cuáles eran los de la circuncisión? Pues los que practicaban la ley. Y en este caso los de Jehová, precisamente los que practican la ley. Supuestamente, para ellos es la ley. No la gracia, sino la ley. Pero bueno, pues esa es la vida, ¿verdad? Y dice allí enseguida, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es la religión que tenemos hoy día?
una religión judía. Pero tú no eres judío. ¿Qué pasa? Tú no eres judío. Entonces, ¿por qué tú estás judaizando? Todos los líderes pastorales judaizan, hermanos, pero no están dando realmente lo que es la espiritualidad. Solamente están judaizando. Eso es lo que están haciendo. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los que dicen ser judíos son sinagoga de Satanás. Escuchen eso, iglesia de Satanás. Pero claro, esto les resbala porque pues ellos son eso, ¿verdad? Hermano, debes despertar. Tienes que despertar, porque la vida espiritual no consiste en eso. Hermanos, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema porque es muy importante. Como les digo, no voy a estar hablándoles todo el tiempo de Jehová, ni de Lucifer, ni nada de esas cosas. Tenemos que ir adelante a la perfección. El cristianismo va a desaparecer, porque el cristianismo está mostrando cosas que no son divinas. Un día el Espíritu de Dios se hará cargo de todo este tipo de cosas y a ti te llevará a Dios Padre. Un día el Espíritu de Dios es el que te va a llevar allá, pero no un líder, no nadie, sino solamente el Espíritu de Dios. Porque eso está escrito y eso es así. Tengo que hablarles también de la Biblia, porque para ustedes la Biblia es palabra de Dios. Pero cuidado, porque ya hay cosas importantes, claro que sí. Jesús tomó lo mejor de las Escrituras, claro, tomó lo mejor. Pero aquellas otras cosas que hablan de su adversario o que está defendiendo lo que es la enseñanza de estas personalidades rebeldes, eso tienes que tener mucho cuidado. Ahora, es importante que existan estas dos caras allí, la cara espiritual y la cara demoníaca. Está bien que exista eso. Pero claro, esto que les digo a ustedes, eso les va a doler muchísimo y les duele muchísimo. ¿Por qué les duele? Pues simplemente porque esas cosas supuestamente no están bien. Porque yo estoy siendo blasfemo. Pero qué tan equivocados están. El único que tiene el poder de todo este tipo de cosas es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios un día te va a llevar a toda verdad, porque de verdad es así. Hermanos, muchísimas gracias. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo siga estando sobre ustedes y que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. Muchísimas gracias, hermanos. Un abrazo de parte de José. Porque soy